Till it's done. Oh, it's a price we gotta pay. And all the games we gotta play. Makes me wonder if it's worth it to carry on. 'Cause it's a game we gotta lose. Though it's a life we gotta. Estábamos escuchando, aunque parezca paradójico, a Twisted Sister que cantaba The Price, el precio, hablándonos de que algunas cosas requieren cierto esfuerzo, cierto cambio. Tengan en cuenta que estamos hablando del esicasmo, de una práctica cristiana que nació en los primeros tiempos y que ha ido madurando a lo largo de las épocas. Y es una práctica que está dentro de nuestra propia cultura, por eso es muy cercana a nosotros y muy afín y muy fácil de incorporar, y que tuvo un auge muy grande dentro de la iglesia ortodoxa, es decir, de ese imperio romano bizantino que quedó escindido, quedó separado del imperio romano occidental. Estábamos hablando de que Evagrio Póntico, que ha sido uno de los primeros padres del desierto, de estos que se fueron al desierto para huir de la corrupción que traía la paz constantiniana, que tuvo dos discípulos llamados Diadoco de Fodicea y Juan Clímaco, allá por los siglos VI y VII de la era cristiana. Y estos dos fueron los que, digamos, se comprometieron mucho con la idea de la oración continua. San Pablo en una de las epístolas del Evangelio dice: orad sin cesar, orad sin cesar. Y eso quedó muy grabado junto con la otra ocasión en que Jesús decía estas palabras que cité hace poco en el bloque anterior, donde decía: entra en tu habitación, cierra la puerta con llave, no multipliques tus palabras, háblale a tu Padre en el silencio, que ahí está Él, y te va a escuchar. Y te va a responder. O sea que también hay un oír. Entonces ellos se pusieron a trabajar sobre esta idea, a madurarla, y, y se impuso una búsqueda de una oración que pudiese repetirse y que fuera corta, una búsqueda de la oración monológica. Nosotros conocemos oraciones como el Ave María, el Padre Nuestro, el Credo, que son larguísimas y que llaman mucho la atención de nuestra razón y nos distraen. Pero sin embargo, la oración continua necesita de una oración monológica, de una sola palabra o de tres o cuatro. Entonces, en las primeras reglas monásticas que surgieron, que fueron las de San Basilio, San Casiano y San Benito, esta oración continua fue eh, muy querida por dos de estas reglas, la de San Basilio y San Casiano, pero no tanto por la de San Benito. Y como la de San Benito ha sido la regla utilizada por prácticamente todas las órdenes religiosas cristianas que conocemos, sencillamente porque es muy completa y porque tiene ese equilibrio que en latín le llaman ora et labora, es decir, reza y trabaja. Ese equilibrio entre ambas cosas fue la que más triunfó o prevaleció. Por lo tanto, todas las reglas actuales de órdenes monásticas están basadas en San Benito, porque hubo a lo largo de la historia de la Iglesia un cierto miedo a lo que se llamó quietismo. Así como en Oriente es muy común ver a una persona meditando y es completamente normal, dentro del mundo cristiano eso dio un poco de miedo a las autoridades eclesiales de que la gente se pusiera a no hacer nada, básicamente, y que se perdiera y que no se comprometiera con la vida cotidiana. Entonces se combatió como herejía esto y fue mal visto. Inclusive estos padres del desierto más de una vez fueron rechazados y vituperados y maltratados, eh, y, digamos, sometidos a discusiones teológicas importantes donde a veces perdían porque los argumentos de la iglesia eran muy poderosos y tenían otros elementos como por ejemplo la ley de su lado, la ley de Roma. Entonces esta gente, los padres del desierto, tenían un perfil más bajo. También estaba Simeón, el nuevo teólogo, que en 1022, fíjense cómo los siglos van pasando y estos padres siguen, esta tendencia teológica sigue viva, por más que en las órdenes monásticas derivadas de San Benito no esté tan presente, y él hablaba de que había una inteligencia, que él situaba por ejemplo en la cabeza,
y una sabiduría del corazón. Y él decía que la inteligencia de la cabeza sola, la razón, la lógica, nos podía hacer perder. Y que el corazón solo nos podía confundir con sus arrebatos emocionales, que tenía que haber un equilibrio. Pero como él notaba que la preponderancia de la cabeza era demasiado profunda, demasiado fuerte, él incentivaba un descenso al corazón, un bajar al corazón. Entonces esta oración repetitiva comenzó a tener el nombre de oración del corazón. Por ejemplo, San Casiano, que citamos hace un rato, solía utilizar como oración de batalla o de guerra, oración monológica, algo así como esto. Señor, apúrate en venir, ven a mi socorro, ven, apresúrate. Algo así decía, yo estoy parafraseándola, pero básicamente es una oración corta, que apele a nuestro corazón, a lo que sentimos, y San Casiano decía que esa oración resumía todo, que es como el ansia del ser humano, de ser contenido, de ser protegido, de solucionar esa sensación de angustia que siente por estar desvalido. Entonces ven y socórreme, ven, apresúrate, decía San Casiano, todo el tiempo, pero a cada rato, todo el tiempo, verbalmente, mentalmente. Luego Simeón, el nuevo teólogo, decía esto que les contaba del corazón, y en Constantinopla, capital del Imperio Bizantino, Gregorio Palamas, hacia el 1300, que era discípulo de Teolepto de Filadelfia, en Libia, ahí vivió en un monasterio 20 años, Gregorio Palamas, donde aprendió esto de la oración del corazón. Entonces Palamas contradice a los platónicos, comienza a contradecirlos. Los platónicos hablaban, según su escuela platónica, de un mundo de las ideas, ustedes saben, el mundo trascendente, y un mundo sensible, el mundo cotidiano, el mundo inteligible, que es el de las ideas, y el sensible, que es el cotidiano. Y para los platónicos el mundo sensible es un mundo equívoco, es el mundo distorsionado como en la cueva de Platón, donde las cosas parecen ser algo pero no lo son, están equivocadas. Pero hay un mundo perfecto, el mundo de las ideas, donde luego de muchas encarnaciones, decían los platónicos, uno llega a ese plano y se queda ahí, contemplando las ideas puras. Entonces los platónicos tendían a generar una especie de desprecio por el cuerpo, porque todo lo sensible pasaba a ser erróneo. Por lo tanto, había un desechar todo esto. Como hemos hablado de los hindúes en la semana pasada, que había un desechar en el Vedanta todo lo corporal como maya, como ilusión. Mientras que los chinos, que tienen un espíritu más práctico, tendían a apreciar ambos mundos. Bueno, Gregorio Palamas se separa de esta visión platónica y comienza a pensar que el cuerpo y el mundo de todos los días es valioso, porque él lo veía como el receptáculo del espíritu, como el hogar del espíritu, y no como un mero eco, no como una mera sombra del mundo de las ideas. Entonces reincorpora el cuerpo, como también paralelamente en Occidente lo hace la alquimia. La alquimia occidental no es solamente producir oro del plomo, sino que es encontrar un camino donde el plomo, que es la vida cotidiana, es el cuerpo, es las emociones, es los pensamientos, de ahí nace el oro, ¿no? El axioma de la alquimia, el vitriol, visita interiora terrae, rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra, o sea, encuentra tu interior, y rectificando, ¿no? Cambiando tu perspectiva, encontrarás el lápiz, la piedra filosofal. Entonces, Gregorio Palamas complementa al pseudo Dioniso Areopagita. El pseudo Dioniso Areopagita se llama así porque firmó como Dioniso Areopagita, pero en realidad Areopagita, pero en realidad uno no sabe quién escribió el tratado. Y el tratado es un tratado de teología apofática. Dentro del pensamiento teológico existe la teología catafática y apofática. Yo sé que suena medio complicado, pero catafática es la positiva y apofática la negativa. Entonces, ¿qué es positivo?
Bueno, decir cosas como por ejemplo, Dios es amor, Dios es paz absoluta y es la bienaventuranza perfecta y existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es catafática, es decir, o catafático. Es una aproximación positiva. Uno describe con cualidades a lo que llamaría don Juan la isla del tonal, ¿no? Lo que estaba sobre la mesa. El salero, el plato, los cubiertos, todo eso es catafático. Ahora, ¿qué es apofático? Bueno, apofático es negar. En la India se conoce como el neti neti. Esto no es, esto no es, esto no es. Por eso la no dualidad se llama no dualidad, porque si dijera es unidad, estaría haciendo un camino positivo, estaría afirmando que es tal cosa. Pero la vía del místico es la vía del no saber, es la de no tengo ni idea qué es, no tengo ni idea ni cómo hacerlo, no tengo ni idea de nada, simplemente me vacío y me abro. Entonces el camino apofático, el de pseudo Dioniso Areopágita, es el camino de simplemente negar, decir, Dios no es amor, tampoco es odio, Dios no es paz, tampoco es guerra, Dios no es ninguna cosa en particular, no es ni el cuerpo, ni la mente, ni el alma, ni el espíritu, no es nada, ni es Padre, ni es Hijo, ni es Espíritu Santo, no es nada. ¿Qué es Dios? ¿Quién sabe? Esa es la vía negativa. Entonces Gregorio Palamas decía que para cada cosa había algo. Por ejemplo, él decía, para el cuerpo la temperancia, o sea, buscar el punto medio, ni excederse con los placeres ni demasiado poco. Para el alma, decía él, la caridad. Para el corazón, decía, la sobriedad, no ser sobrio. Para el espíritu, la oración. Y, y hacia el siglo XIII y XIV aparece Gregorio el Sinaíta, otro Gregorio, no era Palamas este, sino Gregorio el Sinaíta. Y en 1346 más o menos llevó la oración del Sinaí al monte Athos. El Sinaí es este monte sagrado para los judíos, donde se apareció la zarza encendida, hablando, ¿se acuerda? A Moisés, que le dijo, Moisés, Moisés, ¿quién habla? Soy yo, tu Señor. ¿Y dónde estás? En la zarza que está ardiendo, ¿no me ves? Ah, sí, la zarza. Escucha lo que tengo que decirte. Y ahí, bueno, le habla desde la zarza ardiendo a Moisés. Eso fue en el monte Sinaí. Y por eso los primeros monjes hicieron del monte Sinaí como un lugar sagrado, como un lugar especial para ellos. Pero no contaron con un problema, que era que iban a aparecer los turcos y que iban a invadir en el año 1300 más o menos. Vio cómo son los turcos. Un día el turco está durmiendo y se levanta a la mañana siguiente y dice, oh, que soy el turco. Oh, ya sé lo que voy a hacer hoy. Hoy voy a invadir Occidente. ¿Vamos a invadir Occidente? ¡Sí! ¡Invadamos Occidente! Gritaban todos los demás turcos. Y bueno, así invadieron Occidente. Fue así, de un día para el otro. Se despertó un turco, se le ocurrió esa idea y a los otros les pareció genial, así que se dedicaron a invadir Occidente. Entonces, los monjes que estaban en el monte Sinaí tuvieron que emigrar al monte Athos. ¿Qué es el monte Athos? Bueno, el monte Athos está en Grecia. Y bueno, a ellos les pareció un monte que valía la pena, así que se fueron todos para el monte Athos. De un día para el otro, los que vivían en Grecia encontraron que había una cola de monjes viniendo y llegando y llegando y llegando, que no se sabía de dónde, y ahí se establecieron en el monte Athos hasta el día de hoy. Usted va al monte Athos y encuentra un montón de monjes, veo esos que se visten de negro, que tienen un gorro también negro, muy parecido al de los turcos o musulmanes, y con barbas muy largas y pelo largo también. Bueno, esos son los monjes griegos. Entonces, Nicéforo el Esicasta también escribió un tratado clásico que se llama Custodia del Corazón. Fíjese que el corazón se torna una cosa importante, porque la razón y la lógica están muy relacionadas con el yo. Si usted piensa,
Bueno, me voy a sentar a meditar con esta técnica porque es una técnica muy efectiva con los chakras y con esto voy a llegar a quietar la mente y así alcanzo el estado de paz. Bueno, eso es cálculo. Está bien, la técnica va a funcionar, pero nunca va a pasar de cierto límite, porque usted está esforzándose voluntariamente, usted está eh, como intentando doblegar la vida a través de su propio esfuerzo, y siempre es el esfuerzo del yo. Es como si la punta del iceberg quisiera mover a toda la parte de abajo. Entonces, ¿qué, ¿cuál es la actitud de estos monjes? Destacar al corazón. Y por eso su oración se llama la oración del corazón, porque buscan entrar en ese ámbito que no calcula, es el ámbito del sentimiento. Y además, justamente en contra de esta visión platónica, ellos, al igual que en el Tantra, empiezan a dar importancia al mundo cotidiano. Y el mundo cotidiano es el sentir, porque para el mundo de la abstracción, del plano de las ideas inteligible, el mundo platónico de las ideas perfectas, el cuerpo y lo sensible, lo cotidiano, es malo, que es el origen de las ideas gnósticas. Y de la misma manera pasa con la ciencia. La ciencia suele pensar que existe una cosa que es lo real, lo verdadero, y para eso abstrae de un objeto medible, por ejemplo, mensurable, solamente aquellas variables que son mensurables, y todas las otras no. Por ejemplo, uno puede medir la altura de una persona científicamente, pero no cuánto amor tiene, o cuánta tristeza está cargando o padeciendo. Entonces, ¿qué hace la ciencia? La tristeza y el amor la deja de lado porque no son medibles y abstrae, se queda solamente con, eh, con lo medible y dice, esto es lo que puedo medir, lo real. Por lo tanto, la ciencia tiene una aproximación, una cosmovisión, pero parcial, porque deja de lado un montón de otras cosas que no son para ella mensurables y por lo tanto no entran en su explicación del mundo. Por lo tanto, el mundo de la ciencia es un mundo restringido, es un mundo que sabe a poco. Entonces, estos monjes decidieron destacar el corazón por eso, porque es un ámbito que ha quedado de lado, que la razón ha postergado. Entonces, en el siglo XIV aparece el Tratado de la Santa Oración, también, todo basado en la oración del corazón, que ya para ese momento había tomado la forma de una letanía, una jaculatoria. Jaculatoria viene de una raíz que significa lanzar, ¿no? Como cuando uno lanza al aire, no sé, alabanzas. Y entonces dice, bendito fulano, bendito fulana, bendito el de más allá, bendito el otro, y bendito, y que Dios nos bendiga, y que la gloria hacia no sé quién, y bla, 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 bla. Es como algo repetido, como cuando se hace una bendición a todos los santos. Bendita Santa Clara, bendito Francisco, bendito San Benito, bendito no sé qué. Ora, reza por nosotros o cosas por el estilo. Usted sabe a qué me refiero. A mí en este momento no me viene a la mente. Pero bueno, esta especie de profusión de oraciones cortas y repetitivas, eso es una jaculatoria. Entonces, como esa de que decía San Casiano, de ven a socorrerme, Señor, apresúrate, y nada más, esa cortita repetida una y otra vez, bueno, de la misma manera empezó a madurar el Christe eleison, el Kyrie, perdón, Kyrie eleison, Christe apareció después, Kyrie eleison. Kyrie era un nombre que se le daba a los antiguos gobernantes asirios, babilónicos, que significaba gran señor. Cuando entraba, cuando se exponía, cuando salía, no sé, con su carruaje a dar una vuelta, se lo presentaba ante la gente como el Kyrie, ¿no? Como ese gran señor poderoso. Eso pasó al mundo romano y por lo tanto al mundo cristiano. Entonces, ¿qué era el Kyrie? Que está dicho también en griego, es el Señor. Y eleison significa ten piedad de mí. Porque usted sabe que el Nuevo Testamento está en griego, no fue escrito en arameo, fue escrito en griego. Y entonces la oración del ciego que le pide a Jesús, le dice, Señor Jesucristo, Hijo de David, ten piedad de mí, pecador, ¿no? Ten piedad de mí. Ese ten piedad de mí, Señor, ten piedad de mí, es Kyrie eleison. Entonces, ese Señor, ten piedad de mí, fue tomado
como una oración monológica. Y se empezó a decir simplemente, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Y lo repetían no solamente verbalmente, sino también interiormente. Y los monjes esicastas, que eran todos estos padres del desierto, que fueron desarrollando estos modos, primero en el monte Sinaí y luego en el monte Athos, lo que hacían era agachar la cabeza, como mirándose el ombligo para no distraerse. Por eso algunos se mofaban de ellos, como que eran, le pusieron un nombre como que se miraban el ombligo, en griego, onfala no sé qué, y como si idolatraran a su propio ombligo, despectivamente, por este miedo al quietismo que había, este miedo al monje que no hace nada, al ocioso, al monje que está en ocio. Entonces ellos repetían no solamente el Kyrie eleison, sino que lo sincronizaban normalmente con su respiración. Entonces, por ejemplo, al inhalar decían Kyrie eleison y al exhalar otra vez Kyrie eleison, y lo relacionaban con su corazón. Entonces, al inhalar imaginaban que el Kyrie eleison entraba en el corazón, lo purificaba y lo limpiaba, y al exhalar que volvía a salir. Todo esto no era igual en todos los padres del desierto, sino que cada uno tenía su modo y su acento en una u otra cosa. Con los siglos fue madurando cada vez más y fue tomando cada vez más forma. Y esta oración, cuando cambió a lenguajes vernáculos de cada lugar, pasó a ser: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Y ellos decían que la primera parte, Señor Jesucristo, o en la versión griega Kyrie, era la oración de Jesús propiamente, porque habla de la divinidad. Dice Señor Jesucristo, es decir, aquello que es ese silencio del que hablábamos, pero que a su vez se encarna. Jesucristo se encarna, está aquí en lo cotidiano. No es el mundo platónico, inteligible, trascendente, intocable, sino que es aquí y ahora, es tántrico, en el cotidiano, es Jesucristo, es como Krishna, pero más todavía porque en la cristofanía, en la encarnación del Cristo, hay un lado humano que en caso de los avatares de Vishnu no está tan presente porque es Vishnu mismo el que desciende, es la divinidad, aunque también lo está porque lo hace con distintos grados de humanidad. Pero Krishna, por ejemplo, se considera que es un avatar 100% Vishnu, o sea que es Dios por completo, mientras que en Jesús hay ese lado humano también. Entonces por eso se dice Jesucristo, ¿no? Y habla de que aquí, en lo cotidiano, en mis propias emociones, en mi cotidianeidad, está la divinidad, en lo cotidiano, aquí y ahora. Y por otro lado dice, ten piedad de mí. Ese ten piedad de mí es el nexo, es eso divino conectándose con ese yo que todos sentimos ser, ese yo que nos pesa, ese yo que nos atosiga y que nos angustia y que nos preocupa y que nos enreda en su infinidad de palabras. Y finalmente la palabra pecador, que tanto molesta a aquellos que han dejado el pensamiento cristiano hace tiempo por considerarlo obsoleto y opresivo, que de hecho en muchos casos social e institucionalmente lo es. Bueno, ese pecador tiene que ver, la palabra pecado quiere decir errar, errar. Una persona que erra o yerra a un blanco es un pecador. Y nuestro yo es algo que pretende acertar, que pretende saber de qué va la vida, pretende saber cómo hacer cada cosa y nunca le sale bien. Siempre las cosas parecen dispararse en la dirección contraria, uno parece estar perdido en la niebla otra vez, porque el pico, la punta del iceberg, sin la base del iceberg, está perdido y yerra. Y siente que quiere ir hacia la derecha, pero las corrientes marítimas llevan el iceberg a la izquierda y siente que yerra. Entonces, el decirse pecador no es una cuestión peyorativa, negativa, de tirarse abajo y de denigrarse, sino es una toma de conciencia de la falibilidad, de la inconsistencia y de la incapacidad, solo como punta de iceberg, de controlar a todo el bloque.
En cambio, cuando las dos cosas están unidas, la parte Jesucristo, Hijo de Dios, la parte totalidad, la parte infinitud, conectadas con el puente que es ten piedad de mí, ese puente con lo cotidiano, con ese yo, entonces ahí hay un nuevo paradigma. Entonces esta frase fue la que con el pasar de los siglos fue utilizada por los esicastas, que repetían todo el tiempo. Pero cuando yo les digo todo el tiempo, es todo el tiempo, ¿eh? No es solamente cuando el esicasta se sentaba a rezar, sino mientras trabajaba, mientras caminaba, mientras comía y mientras dormía. Y usted me dirá, ¿pero cómo puede ser mientras duerme? ¿Cómo una persona va a rezar mientras duerme? Bueno, cuando usted, digamos, se duerme viendo una película, quizás cuando sueña cosas de la película que vio antes de dormir. Si usted está cantando una canción todo el día, cuando se duerme puede que también le aparezca. Bueno, si usted repite, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí pecador, el día entero, yo le aseguro que en algún momento le aparecen los sueños. Entonces los esicastas decían que esta oración del corazón tenía que funcionar el día entero. Pero no es que usted está pensando todo lo que le dije, Señor Jesucristo es la trascendencia, Hijo de Dios. No, no. Usted lo deja sonar. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. Inclusive lo sincroniza con la respiración. Puede dividirlo en 4 partes. Señor Jesucristo al inhalar, Hijo de Dios al exhalar, ten piedad de mí al inhalar otra vez y al exhalar pecador. O bien Kyrie al inhalar, eleison al exhalar. Pero como es en griego puede que sea más ajeno a nuestra cultura. Entonces, esta oración se repite el día entero y usted ya no piensa lo que está diciendo, simplemente actúa como una nana, como le decía al principio, como un mantra, que lo que hace es ir aplacando el pensamiento discursivo, ese yo que piensa tantas cosas. Vamos a escuchar una canción en versión reggae de Knocking on Heaven's Door, de Golpeando las Puertas del Cielo, de Bob Dylan, en una versión reggae entonces. Y ahora regresamos con más La Espada de Damocles y la historia del esicasmo.